Romanos capítulo 7 es el texto que en esta mañana vamos a meditar y por eso vamos a tener primeramente la lectura de este pasaje. Así que, como digo, os invito a que cojáis vuestra Biblia y me sigáis y luego dejéis vuestra Biblia abierta en este mismo pasaje. Pues así leemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Quiero decir, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Mirad el texto que hemos elegido y el título que le hemos colocado, como aparece en pantalla, ¿verdad? Este texto y este título es el fracaso del ser humano y la dependencia en Jesucristo. ¿Por qué este título?
Este título tiene que ver con la idea de lo que nos estamos encontrando en este pasaje, porque Pablo va a hablar de esa lucha interna que él tiene, donde reconoce que es un fracasado, y termina los últimos versículos expresando que necesita que Dios lo libere de este mismo fracaso que continuamente en él se está produciendo. Mirad, precisamente Pablo lo que trata de mostrar no es ese conflicto interno que existe en el corazón, en la vida de todo creyente. ¿Por qué decimos de todo creyente? Claro, decimos de todo creyente porque el creyente pretende vivir amando y sirviendo a Dios, obedeciéndolo todo, pero reconoce que no es capaz de hacerlo. No es capaz de obedecer todos los mandamientos de Dios porque nadie lo ha hecho posible. Solamente una persona, que se llama Jesucristo. Él anduvo haciendo el bien y ayudando a los demás, y no tiene nada que ver con la idea. Él anduvo obedeciendo todos los mandamientos de Dios, pero nadie más ha conseguido en el mundo observar todos los mandamientos, porque como bien sabéis, los mandamientos de Dios, si tú eres transgresor de un solo mandamiento, eres condenado de toda la ley. ¿Veis lo que estamos diciendo? Así que Pablo, en estos primeros versículos, nos vas a hablar de una analogía con el matrimonio, que vamos a explicar a continuación, versículos del 1 al 3, y luego va a explicar precisamente que en este estado en el cual nos encontrábamos antes, en la carne, ahora estamos viviendo en el espíritu, pero sigue habiendo esa lucha interna entre querer vivir en el espíritu y vivir en la carne. Mira, versículo 1 al 3. Ahí tenemos. Ahí encontramos que Pablo comienza expresando, ilustrando la libertad que el creyente tiene en este momento. El creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado, de la ley. Eso es lo que está expresando aquí Pablo en este momento. Y lo utiliza con una analogía. Es decir, Pablo pretende demostrar que cuando en el terreno social un matrimonio muere el marido, la esposa queda libre, escuchen bien, para casarse con otro hombre. Sin embargo, si el marido aún no ha muerto, la mujer, si se casa con otro hombre, es una adúltera, dice el texto. Cosa muy interesante. Es decir, que la mujer que su marido ya ha muerto no tiene obligaciones con el marido muerto y se puede casar con otro. Pero dejadme decir una cosita, porque esto sería aquí un kick que estamos haciendo. Una mala interpretación de una situación concreta es pensar que Pablo está hablando aquí del matrimonio para que pensemos en los términos de lo que estamos diciendo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se entiende, verdad? Pablo no está hablando del matrimonio, está hablando de que el creyente que ha muerto a la vieja naturaleza, o más bien el creyente con el bautismo de Jesucristo, porque Cristo murió, resucitó y volvió a la vida, ahora la iglesia, que es la esposa de Jesucristo, ¿verdad?, a quien estamos obligados a obedecer, no es a la ley antigua, sino a Jesús. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Es decir, vuelvo a decir la idea, ¿verdad? Aquí no se discute el divorcio, porque algunos literalistas lo discuten aquí y están totalmente errados. No se puede utilizar un texto fuera de contexto para pretender hacer lo que tú quieras. Cerramos esta idea, que no quiero hablar de esto, ¿vale? La idea es la siguiente. El creyente que vivía antes para el pecado ahora ha quedado libre porque ha muerto el pecado y vive para el Espíritu, para Cristo, que es el nuevo esposo. Esa es la idea, ¿verdad? Mirad, hemos muerto al pecado y no estamos obligados a obedecerle. Porque estamos viviendo en el Espíritu y estamos ahora obligados, aunque no siempre lo consigamos, a obedecer al Espíritu. La ley del Espíritu, esa es la idea. Versículo 4 al 6. Mirad, en este siguiente pasaje nos encontramos con la siguiente idea. Dice Pablo que habéis muerto a la ley gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Así que ahora pertenecemos a Cristo, y ahora que pertenecemos a Cristo, dice el texto, que podemos llevar fruto de vida. ¿Por qué? Porque antes llevábamos fruto de muerte. Todo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo, de vivir con este nuevo esposo, de vivir en la libertad que nos da Cristo, era vivir en el pecado, siendo esposo del pecado, esposa del pecado, ¿verdad? Y viviendo nada más que hechos vergonzosos, decíamos la semana pasada, que nos lleva a la muerte. Antes nuestra naturaleza pecaminosa dominaba por completo, sin embargo ahora podemos vivir no dominado, ¿verdad?, por estos malos deseos, que son los desórdenes y los apetitos que nos llevan a un caos total. Pero ahora hemos muerto, dice el texto. Es decir, la idea de morir significa hemos sido desligados, despegados, separados a esas fuerzas que nos subyugaban al poder del pecado. Somos libres. Hermanos y hermanas, cuando alguien se acerca a Jesucristo, es libre de obedecer al pecado y las ataduras del pecado. Aplicación. Queridos hermanos, somos liberados de cumplimiento de la ley. Y una observación interesante. Aquí cuando se habla de la ley, Pablo está pensando en la ley de Moisés, en los mandamientos, pero es que nadie es posible, como hemos dicho antes, de poder observar toda la ley de Dios. Nadie puede conseguirlo. Somos liberados de cumplimiento de la ley y, por lo tanto, no somos obligados a cumplir la ley para obedecerla, intentando alcanzar con eso la justificación o la salvación. Nadie ha conseguido jamás obedecer todos los mandamientos para recibir la salvación o la justificación. ¿Por qué? Porque hemos dicho, y lo seguimos repitiendo, nadie es capaz de cumplirlo todo al pie, ¿verdad? Nadie es capaz. ¿En qué se basa ahora nuestra relación entre nosotros y la ley de Dios, o Dios mismo, o su palabra para obedecerla? Se trata en la gracia. Hemos sido liberados del cumplimiento de las reglas. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta e intentamos vivir bajo ciertas reglas y prácticas que nos subyugan y que nos esclavizan. Lamentablemente, con cuántas situaciones me he encontrado de personas, de iglesias que vienen de otro lugar, donde los pastores imponen cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar y se lo imponen a los creyentes. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿Dónde está eso recogido? No, porque coge un texto por aquí, coge otro texto por allí, pero ¿veis lo que estamos diciendo? Estamos hablando de eso. Somos libres y somos guiados para vivir en el Espíritu. Porque ya no estamos bajo el régimen del pecado, sino bajo el régimen de la gracia, del Espíritu Santo. Y el Espíritu nos permite ahora ser guiados y tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, es el Espíritu quien nos capacita para vivir la vida que agrada realmente a Dios. Somos también llamados para llevar fruto para Dios. ¿Cómo podemos mostrar estos frutos para Dios? Pues Pablo lo dice en otro momento, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Es el fruto del Espíritu. ¿Cómo? ¿Verdad? También tenemos que buscar crecer en estas virtudes. Así que Pablo continúa ahora tratando de esa lucha interna entre él y ese pecado que le sigue arrastrando. Versículo del 7 al 25. Mirad lo que nos encontramos en los primeros versículos del 7 ahora al 13. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues mira, el papel de la ley es revelar el pecado y la necesidad de un Salvador. Pablo, a continuación, lo que nos está presentando es que comienza con una pregunta. ¿La ley es pecado? ¿La ley de Moisés es pecado? ¿La Torá es pecado? Versículo 7. Y responde, de ninguna manera, si es palabra de Dios. y ahora conviene, de una manera muy interesante, hablando en primera persona. Del singular, dice Pablo, versículo 8, perdón. La ley me hizo a mí conocedor y sabedor de las cosas que son pecados.
Si no existiese ley, yo no sabía lo que era pecado, que lo que está bien, que lo que está mal. Está la ley de Dios. Yo no sabría lo que es codiciar, pone Pablo este pecado, ¿verdad? Si la ley no dijera, versículo 8, no codiciarás, yo no sabría. Así que la ley, por la ley, existe en mí, existe en mí la codicia, porque ya sé lo que es la codicia, ¿verdad? Y por lo tanto despertó en mí el deseo de codiciar. Aunque sé que la codicia no era buena, pero hay una fuerza interna en mi ser, la naturaleza pecaminosa, que me incita a pecar, a codiciar. ¿Recordáis esta famosa idea? Bueno, esto me lo estoy inventando, pero tiene que ver con la idea. ¿Por qué jóvenes? Bueno, también puede ser adulto, ¿no? Bueno, es la idea, quedarlo con la idea y no con el relleno, ¿no? Dos jóvenes que van a una finca ponen no pasar y no entrar. ¿Sabéis lo que hacen los jóvenes, verdad? ¿Qué es lo que hacen? Entrar y pasar. Porque dice no pasar, prohibido. ¿Veis? Si no dijera en esa entrada no pasar, posiblemente los jóvenes ni se fijarían, pasarían de largo. Pero como dice no pasar, yo me revelo. ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Por qué conocemos lo que es pecado? Porque Dios en su palabra nos lo ha dicho. Esa es la idea. Esto es lo que está aquí ocurriendo, ¿verdad? Entonces, versículo 9, cuando yo no conocía la ley, dice que me iba muy bien. Dice Pablo, versículo 9, me iba perfectamente muy bien al no conocer la ley. Me iba perfectamente bien al no conocer la ley. Pero reconocí la ley, lo que era pecado, por lo tanto soy pecador. Y el pecado, por lo tanto, revivió en mí, ¿para qué? Para desear codiciar, porque está esa lucha interna. Pero el pecado me llevaba a la muerte. Versículos 10 y 11. Lo que la ley de Moisés tenía que darme la vida, porque para eso se promulgó, ¿verdad? Sin embargo, más bien lo que señaló fue la muerte eterna. ¿Por qué? Porque si la ley decía no codiciarás y yo codiciaba, sabía que el resultado de pecar era la condena. No había salvación. Hermanos, hermanas, escuchen bien. Nunca la ley de Moisés, nunca la ley de Dios se dio para traernos salvación. Lo hemos dicho constantemente, lo sigue repitiendo. Abraham no obtuvo la salvación por obedecer la ley. En primer lugar, porque no había ley con Abraham. La ley vino con el pueblo de Israel más tarde en Éxodo. Entonces, ¿Abraham por qué se salvó? Por creer en Dios. Por la fe, siempre, la justificación, la salvación, siempre viene por medio de la fe y el creer, nunca porque seamos buenos observadores o buenos acatadores de la ley de Dios, de obedecerlo todo. Nadie es capaz de obedecer la ley de Dios entera, es imposible. ¿Recuerda lo que nos dice Santiago, ese famoso texto? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es... Entonces, constantemente estamos fallando. Esa es la idea. Constantemente estamos fallando a Dios porque no somos capaces de obedecer todo lo que Dios nos pida. De hecho, ya me adelanto, la ley de Dios nunca se editó, se promulgó o la ley de Dios, lo que nos decía externamente lo que está mal. Pero jamás la ley de Dios tenía el poder suficiente para que desde tu interior pudiera obedecerlo. ¿Se entiende esta idea? El poder que viene de adentro para obedecerlo, desde afuera, no tocarás, no matarás, no codiciarás, no te acostarás con... No hay ningún poder. El poder viene desde adentro, desde el Espíritu que te ayuda a obedecer a Dios. Esa es un poco la idea de la que estamos en esta mañana. Decir, ¿verdad? Creo que viene aquí. Ahora, decir que la ley, podemos pensar que realmente la ley lo que nos muestra es lo malo, que el terrible es el pecado. Esa es la ley. La ley lo que nos demuestra es lo malo y terrible que es el pecado. ¿Por qué decimos esto? Podemos saber mediante la ley lo malo y terrible que es el pecado, porque es mortífero. El pecado lleva a la muerte. ¿No lo vimos la semana pasada? En Romanos 6, capítulo 21, 31. Porque la paga del pecado es muerte. Punto. Bueno, se come enseguida, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo en Jesucristo, es vida eterna para todo aquel que cree, ¿verdad? Así que, hermanos míos, ahí tenemos la aplicación, ¿verdad?
reconocemos el propósito de la ley. La ley revela el pecado que hay en nuestra vida. ¿Verdad? Y la ley también es una manera de darnos cuenta y de identificar nuestras debilidades. Tus debilidades. Dónde fallas más y dónde fallas menos. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Pensemos en el pecado de la codicia, que es el texto y es el pecado que Pablo nos trae a colación y presenta, ¿verdad? El pecado se puede manifestar en los desórdenes pecaminosos, ¿verdad? Y nos puede, el pecado de la codicia, querer lo que no tenemos. Esa codicia está presente en todo ser humano, en alguna medida, ¿verdad? Así que esos deseos desordenados por los bienes que no tenemos, quiero más, es el pecado de la codicia. Tener lo que no tengo, porque el otro sí lo tiene, es el pecado de la codicia, ¿verdad? ¿Cómo luchar con este pecado de la codicia? ¿Cómo luchar? Bueno, también la palabra nos habla de eso. O sea, la palabra de Dios, de hecho no es así. La palabra de Dios es no matarás, no. La palabra de Dios es, mira, vive de esta manera. ¿Ves cómo puede actuar? ¿Cómo podemos contrarrestar la codicia? Practicando la gratitud. Desprendiéndonos de las cosas que tenemos, no aferrándonos a mí. Siempre me acuerdo del Señor de los Anillos, mi anillo, mi tesoro, a lo que nosotros tenemos, que no es nuestro, es todo de Dios. Seamos desprendidos, ¿verdad? Tengamos contentamiento con lo que tenemos, aunque sea poco. Esa es la idea. La ley es santa y es justa, y el propósito, como hemos dicho, es señalar las cosas malas que hay en nuestra vida, ¿sí? Porque la ley es justa y es buena, ¿verdad? Sí, y Dios es santo y es perfecto. Y la ley tiene un papel, por tanto, educativo. Esa es la idea. La ley tiene un papel educativo, ¿verdad? Porque tiene medidas que nos ayuda a conocer y a saber qué es lo que hay mal en mi vida. Si la ley no dijera que yo soy capaz de codiciar, yo no reconocería el pecado de la codicia. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, te dice, ¿verdad? Entonces sale un poco la idea, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos, lo que pretende la palabra de Dios. De hecho, Pablo en Gálatas, en otro sitio dice que la ley es como un ayo, es como un guía. Pero la ley jamás intentó darnos justificación y salvación, porque nunca lo conseguiría. Es como un ayo, como un guía. La ley es para saber por dónde conducirte, para reflejarte en un espejo y decir, ¡ojo, que estoy muy sucio! Esa es la ley, la labor de la ley. No salvarte, no decirte cómo te puede limpiar. La ley no te puede limpiar de nada. La ley es como un espejo, que tú te miras y tú dices, ¡ostras, Pedrín! Que salí esta mañana vestido de blanco porque soy enfermero, David, y vengo sucísimo. Todo eso son los pecados. La ley te dice lo malo que tú eres. El único que te puede limpiar es Jesucristo, es Dios. Quien te puede justificar es Él. Esa es la idea. Esa es un poco la idea. Érase una vez un hombre llamado Marcos, un cristiano que amaba a Dios, pero que llevaba una pesada carga en su corazón. Día tras día luchaba con un mal hábito que le atormentaba. A veces era la ira, otras veces el deseo incontrolable de decir cosas que no debía, pero siempre lo mismo. Caía, se arrepentía y volvía a caer. Marcos quería ser fuerte, quería vencer esta debilidad con todas sus fuerzas, pero cuanto más luchaba, más impotente se sentía. Había días en que prometía cambiar, en que creía que esta vez sería diferente, pero en los momentos de tentación era como si algo más fuerte que él lo arrastrara de nuevo. La culpa lo consumía. Se sentía incapaz, como si nunca fuera a ser lo que suficientemente... Sería incapaz como si nunca fuera a ser lo suficientemente bueno para el Señor al que tanto amaba. Una noche, después de una nueva derrota, cayó de rodillas diciendo, Dios, no puedo más. Dijo entre lágrimas, soy débil y fallo. ¿Cómo puedo ser yo tu hijo si no dejo de fallarte? Y en ese momento, en medio de su desesperación, sintió una paz que no venía de él. Era como si Cristo mismo lo abrazara. No hubo reproche, solo amor. Mi gracia es suficiente para ti, susurraba el Espíritu Santo, como una suave brisa que calmaba la tormenta dentro de él.
Entonces entendió, no se trataba de ser lo suficientemente fuerte por sí mismo. No era su lucha lo que determinaría su valor, sino la gracia de Cristo que ya lo había alcanzado. Desde aquel día, Marcos no dejó de luchar, pero algo había cambiado. Hubo días en los que venció la tentación, en los que, apoyado en Cristo, pudo resistir y caminar en paz. Pero también hubo días en los que cayó de nuevo y aunque la culpa intentaba arrastrarlo, recordaba que Cristo no lo condenaba. Sabía que, aunque su vida era una batalla entre victorias y derrotas, su esperanza no estaba en la perfección de hoy, sino en la promesa de la resurrección con Cristo, cuando finalmente sería completa su libertad. Así vivió, con una mirada puesta en el Salvador, esperando pacientemente el día en que ya no habría más lucha, porque Cristo había vencido. Mirad, lo que viene ahora a continuación, los versículos del 14 al 25, viene aquí ahora. La segunda parte es la siguiente. En esta segunda parte que estamos tratando, y esta historia que me he inventado tiene que ver con la siguiente cuestión. Esta historia ilustra esa lucha interna que hay entre el hombre interior y el hombre exterior, y Pablo, en los versículos del 14 al 20, habla de esa lucha en los siguientes términos, versículos 14 y 15. Pablo reconoce que no puede controlar sus malos deseos. Por lo tanto, comete pecado. Aquí hacemos una parada. Repito la idea, que es muy interesante y es profunda. Pablo entiende que no puede controlar los pecados, por lo tanto, comete pecado. Y utilizo los verbos en una forma bien dicho. Comete pecado, es decir, hoy he pecado. Pero lucha para vencerlo, y aunque quizá no siempre pueda vencerlo, en el corazón la idea está, que viene en la segunda parte, el deseo de amar a Cristo, de obedecerle, aunque a veces falle, pero ese deseo está muy presente. Pero volvamos aquí, porque luego Juan, no tanto Pablo, pero Juan, en primera carta de Juan, ahí dice algo muy interesante, que dice que el que practica el pecado, escuche bien, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significan los creyentes? ¿Practicamos el pecado? No, pero sí pecamos. ¿Veis la diferencia? Pecamos, sí, hoy. Y mañana quizás ya no peco. Y pasado sí. Pero el que practica el pecado, ese no es de Dios. Eso lo dice. Porque si la simiente de Cristo está en él, lee primero de Juan 3, 4, 5 por ahí anda, ¿verdad? ¿Veis lo que estamos diciendo? Él reconoce que comete pecado. Es decir, versículo 7. Y parece como si se está excusando. Lo que quiero hacer no hago, pero lo que no hago es lo que quiero hacer. Pero ¿qué está ocurriendo ahí? ¿No parece un trabalengua? Esos versículos que vienen ahí a continuación. Pero realmente parece una confesión personal de Pablo. Es decir, oye, que soy Pablo el apóstol. Que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. Aunque quiero obedecer a Dios, al final no lo hago. Es decir, en mi espíritu, en mi corazón, conozco que Dios es bueno, que obedecerle es bueno, pero luego en mi vida real caigo una y otra vez. Caigo una y otra vez. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. En mí no mora el bien, porque el querer el bien está, pero en mí, está en mí el quererlo, pero el hacerlo no lo está. Así que existe esa fuerza interna, que es lo que llamamos nosotros la depravación, término teológico, o lo que llamamos nosotros también es la inclinación. Eso, recordad estas palabras. ¿Qué es la inclinación? La inclinación es que el ser humano, hombre y mujer, tiene tendencia a desobedecer a Dios y a pecar. Esa es la inclinación. Como si uno está inclinado. En vez de vivimos recto, estamos inclinados. Esa es la idea. Esa fuerza interna, la vieja naturaleza que nos acompaña constantemente, está sometida, pero no está totalmente desligada de nosotros. Ese yo mando y yo quiero, yo soy, ¿te das cuenta? Y lucha con el espíritu. Esa es la idea. Aunque luego también ahí está lo externo, ¿verdad? El diablo, también lo dice Juan. El que ama al mundo y la concupiscencia del mundo, es decir, que el diablo nos pone artimaña a los creyentes para que pequemos. Pero también el mundo, lo que nos entra por los ojos en el mundo nos atrae. ¿Para qué? Para que vivamos pecando.
Esa es un poco la idea, ¿verdad? Eso es lo que está aquí ocurriendo. O sea, y parece como si que se está excusando. Yo no soy yo. ¿Cómo que tú no eres? Claro que eres Pablo, eres tú lo que está ocurriendo ahí. Es decir, lo que estamos diciendo es que tenemos que reconocer nuestras debilidades ante Dios. A Dios no le podemos engañar. ¿Deseamos hacer el bien? Sí, pero no siempre lo estamos consiguiendo. Porque está presente en nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos confiar en nuestras fuerzas para vivir y para luchar contra los malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. De aquí no se escapa nadie, ni el más guapo. Todos tenemos malos hábitos que se ha arraigado en nosotros, y me gusta la expresión de David Dixon para que lo entendamos, porque ahí hay también una teología que a veces se diluye y se mete en... O sea, donde está Cristo hay libertad, no puede haber el diablo. Aquí no está el diablo, ¿eh? Si tú eres de Cristo en tu vida, no, de fuerza satánica, cero. Pero mirad cómo el David Dixon me lo describió una ocasión y me hizo entender, y yo también aquí lo he pronunciado más de una vez. Donde está el Espíritu hay libertad en el creyente. Aquel que ha creído en Cristo vive para Dios y el Espíritu está en tu vida. Sin embargo, esos malos hábitos, esa tendencia, esas cosas que tú estás luchando y a veces te perjudican mucho, es como si el diablo te hubiese agarrado del talón. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende esta idea? ¿Ves? ¿Se entiende lo que te explican? Es como si el diablo me agarrara aquí y digo, estoy arrastrando desde ese pecado. Eso es la ilustración. Dentro no, pero fuera sí. Esos son malos hábitos que estamos luchando y que no podemos deshacernos de él, porque aún sigue adherido. Jamás va a deshacerte de él, aunque estás luchando con ese pecado, ¿verdad? ¿Cuál es? Tú sabes tu pecado, yo sé cuál es el mío. Y Dios sabe cuáles son los pecados de todos. Y te da como deshaciéndote, pero jamás, hasta que no venga Cristo y te libere del todo, que es la última parte que entramos ahora, eso nos acompañará siempre. Así que reconozcamos nuestras debilidades, vivamos siendo, por lo tanto, también compasivos con los demás. Esa es otra aplicación importante. Vivamos siendo compasivos con los demás. Porque también los demás creyentes están luchando con sus pecados. Seamos comprensivos con nuestros propios pecados. Falta que yo soy comprensivo conmigo mismo. ¿Quién más me va a creer a mí que no sea yo mismo? ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es, ¿verdad?, todo decir lo que malo que tú eres. O como dicen algunos profesionales, ¿verdad? Hay en tu mente un ser que siempre está diciendo lo mal que hace las cosas, lo malo que eres. Pues hijo, no te boicotee, dice esta gran profesional que ya sabéis de quién estoy hablando. No te boicotee. Si todo el mundo te dice, oye, tú no sabes bien hacer las cosas, tú eres malo, tú no sabes cocinar, tú no sabes. Incluso la gente de afuera, incluso tu propia mente. No, tú esto no sabes hacerlo. Por favor, dite todo lo contrario. Yo trabajo en eso, perdón. Quiero decir que yo también lucho con eso mismo. Yo me digo, qué guapo soy, qué bien me quiero, qué bien hago las cosas, aunque no lo haga tan bien como yo pienso. Pero, hijo mío, yo no me voy a machacar a mí mismo, que ya otros me machacarán y me machacan. Ah, amigo, diste a ti lo mejor, ¿verdad? Además, Dios te quiere profundamente. La persona más en el mundo que te quiere a ti más no es ni tu padre, ni tu madre, ni tu marido, es Dios, que te ama profundamente y que quiere sacar de ti siempre lo mejor, siempre. Y Dios, que te ama, quiere siempre restaurarte. Así que seamos también compasivos con los pecados de los demás. Con los pecados de los demás, ¿verdad? Y la última idea, versículo 21 y 23, Pablo aquí se deleita en querer obedecer a Dios. Es decir, en el hombre interior, dice Pablo, me deleito en el hombre interior. El espíritu le ayuda, ¿verdad? Y se deleita en lo más profundo de su corazón. Amo y sirvo a Dios. Lo dijimos también antes, ¿verdad? Sin embargo, me di cuenta que en el exterior mi conducta deja mucho que desear. Hay momentos que fallo, hay momentos que tengo ganas de... Sí, se nota esta expresión de darle algún masazo. ¿Te das cuenta? La vieja naturaleza que está presente. Y sale el mal carácter, el mal genio, la mala disposición, las malas palabras. Sale. Está más pintado. Así que existe esa guerra interna en el ser humano, ¿verdad? Y que entre querer agradar a Dios, por lo menos el espíritu le agrado, pero la hora de la verdad es que, amigo mío, nuestra conducta deja mucho que desear. Y Pablo habla que soy prisionero, así lo expresa, soy un prisionero. Es decir, e incapaz de liberarse, de poder atender la ley de Dios que me dice no codiciará, y quizás lucho y lo venzo, pero pasado mañana estoy codiciando. Digo, me ha pillado, me ha engañado, el pecado me engaña. Y dice Pablo, estoy codiciando. Claro.
porque nunca será perfecto, hermanos míos. Nunca será perfecto. Siguiente. Aplicación. Vivimos una batalla espiritualmente constante en nuestra vida, lo estamos diciendo. Y es causa de la inclinación de la vieja naturaleza que está presente en nuestras vidas. Está presente, no hay manera Por lo tanto, tenemos que recordar, ¿verdad?, que aunque luchamos, somos vencedores. A la otra idea. Aunque luchamos y somos vencedores, a veces somos vencidos, no somos condenados. Y aquí quiero parar otra vez de nuevo. Repito la idea. Aunque luchamos y a veces vencemos al pecado y a veces nos vence el pecado y sale el mal genio, la mala actitud, la mala respuesta, la mala conducta, sale. No somos condenados por eso. Ojo al dato. No somos condenados. Que la condenación no viene por lo que tú hagas, hermano. ¿Con cuántas personas me he encontrado? Pastores, que este hombre estaba en la iglesia y ahora es un bebedor, entonces está condenado. Hermano, no te condena lo que tú hagas. Te condena lo que tú creas acerca de Dios. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Dios, eres salvado y justificado. Ahora, en respuesta a tu fe en Dios y a que crees en Jesucristo, la respuesta de los frutos, ¿cuál será? Hombre, fruto del Espíritu, fruto bueno, aunque a veces haya un fruto malo, porque a veces, ¿veis la diferencia? Pero a veces con esas personas, pastores, que no señalen a los demás y mírate a ti mismo. Esta expresión también me gusta mucho. Pastores, con un dedo señalo a Antonio ya ahora que no está, señalo a Antonio y con tres, ¿a quién me estoy señalando? Y este me señala a mí con un dedo y dice Antonio, me estoy inventando, y dice Antonio, me señala mi pecado, pero es que el pastor tiene tres, ¿veis lo que? Nunca señalemos a nadie. Lo estamos diciendo en esta aplicación, hermano mío. 24 y 25, ¿verdad? Con eso ya termino. ¿Qué termina Pablo aquí expresando? Señor, miserable de mí, libérame de este cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Reconoce que el espíritu ama a Dios, pero su cuerpo, sus miembros, sus actitudes a veces le deja mucho que desear. Señor, ven y líbrame, llévame contigo. Esa es la idea. Esa es la idea. Miserable de mí, se está lamentando. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él me ha liberado. Y me liberará totalmente cuando esté con Él en el cielo, ¿verdad? Así que esa es lo que está aquí expresando Pablo. Hermanos, aplicación. Necesitamos un Salvador. No podemos librarnos totalmente del pecado ni del maligno. No podemos. A menudo repetimos los mismos errores, las mismas luchas, las mismas tentaciones, y a veces vencemos y a veces conseguimos vencerlos. ¿Veis? Porque la condición caída nos incapacita a vivir una vida completamente justa. Sí, del capítulo 1 al capítulo 6 estamos repitiendo una y otra vez. Nadie es justo delante de Dios. Jamás te va a justificar delante de Dios por ser el más bueno, el lenguaje más coloquial, el más santo, el que mejor obedece los mandamientos de Dios. En primer lugar, porque nunca lo va a conseguir. Y en segundo lugar, porque la justificación solamente viene por creer en Jesús, por la fe. El justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo se justificará, ¿verdad?, por la fe. Terminamos. Concluyo. Esta es un poco la idea. Un resumen sería que, lo hemos dicho, no podemos cumplir la palabra de Dios. Nadie lo ha podido cumplir. Primera idea. Segunda, el pecado no tiene poder para transformarte. Escuchen bien, hermanos. El pecado no tiene poder para transformarte nuestra vida. Sin embargo, nuestra liberación del pecado nos ha transformado en personas totalmente distintas. Y ahora cuando Dios, me gusta esa idea, cuando Dios mira desde el cielo a Sara, por ejemplo, no ve a Sara, la ve a través de Jesucristo. Entonces la ve justa, santa. ¿Veis? Dios te mira a través de Jesús y te ve entonces justo y santo. Si Jesús no estuviera en tu vida, querido hijo mío, te vería injusto, pecador y necesitado de un Salvador. ¿Veis lo que estamos diciendo? Pero si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, Dios te ve a través de la pantalla de Jesucristo. Y termino diciendo que nuestra liberación del pecado no es obra nuestra. Nadie podrá conseguirlo. Es obra de
Dios. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.